Bueno, seguimos aquí en Mundo Nuevo en Palos de la Frontera y nos vamos ahora hacia la iglesia de San Jorge, ¿no, Ceci? Exactamente, pero antes vamos a ver en este pequeño rincón al Santísimo Cristo de la Sangre. Este Cristo que se encuentra en el interior de la iglesia de San Jorge. El día 15 de marzo es cuando regresan las dos carabelas que sobreviven y llegan aquí al puerto de Palos, una por la mañana y la otra por la tarde. Y aquí tenemos esta pequeña estatua que representa a la Virgen de los Milagros, sin ráfaga, sin coronas, sin nada, simple y tan bella como María, con sencillez. Con sencillez, como María, simplemente, la Virgen María, Santa María de la Rábida. Ruega por nosotros. Muy bien, pues ahora vamos a pasar al interior de la iglesia de San Jorge Mártir. ¿Me acompañas? Y algo que pasó aquí en esta iglesia de San Jorge es que tuvieron la primera misa antes de partir al descubrimiento y a la evangelización de América. Bueno, mejor dicho, la última misa antes de la partida. Exactamente. Bien, es en la mañana, al alba, mañana del 3 de agosto, ya está todo preparado para esta partida, pero antes no pueden marchar sin dar gracias a la Virgen y pedir protección a la Virgen de los Milagros. A la Virgen de los Milagros, Santa María de la Rábida, para que vaya todo bien y les proteja en este viaje. Oyen todos la misa aquí, toda la primera tripulación que van en las 3 embarcaciones, se reúnen aquí, oyen esa última misa y ya después de ella y pedir protección y dar las gracias para que este viaje se realice en buenas condiciones, pues bajan todos ya al puerto y comienzan a embarcar y a despedirse. Y pidiéndole la bendición a la Virgen de los Milagros. Exactamente, que le ayude en ese gran viaje, en ese proyecto que tienen tanta ilusión
de poder realizar y que se sientan protegidos por ella. Pues bien, Carlina, aquí estamos en este mismo lugar, aquí delante del púlpito, aquí en mayo del 1492, ya a poco tiempo antes de comenzar a prepararse ese viaje, hay un escribano que viene con un bando, con una provisión real. Este escrito es la Real Pragmática. ¿Qué es lo que dice esa Real Pragmática? Bien, le ordena al pueblo de Palos, le exige al pueblo de Palos que aporten 2 naves, avituallamiento y hombres para completar esas 2 embarcaciones. Todo ello es mandado por los reyes católicos. Bien, ¿y por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual se le exige al pueblo de Palos que aporten tal dispendio? Bueno, en esta época estamos hablando de que las rutas tienen como un dueño, digamos. Hay unas rutas que las han trazado, las han encontrado los portugueses y otras rutas a los castellanos. Entonces, a lo largo de la historia, tanto el Reino de Castilla como el Reino de Portugal han tenido sus diferencias. Y para no entrar en litigios, en polémicas, bien, cada uno debe tomar su ruta. Cada uno lleva su camino y no se puede interferir en el camino del otro. Pero bueno, aquí hay unos marinos palermos que en alguna ocasión, por distintas necesidades, circunstancias, han tomado en algún momento estas rutas portuguesas, con la mala suerte de que les han pillado, les han visto y por lo tanto, para que estos reinos no tengan estas disputas, la corona de Castilla, el reino de Castilla, debe imponer una sanción al pueblo. ¿Cuál es esa sanción? En este caso, la aportación de estas naves, avituallamiento y hombres necesarios para completarlo, que no era poco. Y se lee aquí y invitan a todo el pueblo a que venga aquí a la iglesia a escuchar. Exactamente, entre la iglesia y la plaza de fuera de la iglesia, ya que ese mandato iba para el pueblo. Para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Lo que pasa que es que, claro, ¿quién era una de las familias más pudientes en esos momentos en Palos? Uno de ellos era los hermanos Pinzón, que también fueron los que intervinieron en esa ruta, en esa invasión, digamos, de esa ruta portuguesa y por lo tanto llamados al orden. También decir de que no fue lo único que puso, no fue lo único que puso la familia Pinzón. Aparte de tener que aportar todo esto, la familia Pinzón aporta para esta expedición nada más y nada menos que 500.000 de maravedíes. Era una cantidad muy elevada. Y ellos mismos también. Y ellos mismos. Su persona. Y los 3 hermanos. O sea que si se pierde mucho. Porque la familia perdería a los 3 varones, sus barcos y su dinero. Por esta puerta que acabamos de salir es la puerta mudéjar, o conocida como la puerta de los novios. Después de oír la misa, esta mañana del 3 de agosto, los marinos salen por ella y comienzan a bajar hasta el puerto y proceder a embarcar con esta despedida de la Virgen de los Milagros. A
ver, Cecilia, hay un detalle importante que yo quiero que me cuentes y es ¿por qué parten de aquí el día 3 de agosto de ese año, de 1492? Pues el día de la partida se elige exactamente. Estaba todo preparado anteriormente, pero eligen para salir ese día 3 de agosto. ¿El motivo? ¿Por qué? Porque el día 2 de agosto es muy significativo, sobre todo para los franciscanos, para la religión, pero sobre todo también para los franciscanos. Es el día de Nuestra Señora de los Ángeles, pero también el día de la Porciúncula. Ese día es importante, esa palabra que significa trozo de tierra, que bueno, viene de San Francisco de Asís, en Italia, y claro, ese día es cuando se puede pedir la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria, hay mucha gente que sabe qué es eso, pero otras personas que no saben qué significa, ni qué es la porciúncula, ni qué significa eso de la indulgencia plenaria. ¿Qué significa? Bueno, pues ese día te confiesas, pero tienes que arrepentirte verdaderamente de tus pecados. Si ese arrepentimiento es real, exactamente, es un arrepentimiento real de tus pecados, obtienes la indulgencia plenaria. Por lo tanto, te limpias de pecado, vas limpio, libre de pecado. Gracia, exactamente, en gracia sí. de Dios. Es muy importante porque vas a tener una aventura incierta. Es algo con cierto peligro, ¿no? Se preparan para ese viaje. Exactamente, tanto al rezarle y al pedirle a Santa María de la Rábida, a la Virgen milagrosa para ellos, la Virgen de los Milagros, también necesitan ir limpios de pecado. ¿Por qué? Porque la aventura es peligrosa, es incierta y es algo muy importante para ellos porque la cristiandad, esta religiosidad, la viven muchísimo. Entonces, debido a ello, esperan un día después de esa celebración y ya van tranquilos. Y parten el 3. Exactamente, tienen ese motivo justificado para la partida ese mismo día. Muy bien, pues ya estamos aquí en el puerto histórico de Palos. Es el lugar original desde donde partieron las naves. Después de oír esa última misa en la iglesia de San Jorge, se dirigieron todos hacia el puerto y ahí podemos ver estos restos arqueológicos donde se puede observar el edificio del puerto, el edificio administrativo que se llamaba la Alota. Y justo enfrente de ese edificio se encuentran los hornos donde se cocía la cerámica. Estos hornos se encontraban justo al lado del puerto para evitar con ese transporte que se rompieran las cerámicas. Bien, también se pueden ver justo enfrente, ven esos juncos, unos juncos que ven ahí en la parte frente de la lota, unos juncos secos que es donde llegaba el agua. El agua... Te comentaba eso, que se ve la inclinación, cómo se ven los juncos inclinados, así como en profundidad. Es que lo marca perfectamente donde llegaba el agua. Entonces, desde ese punto partieron las naves. Exacto, ahí era donde llegaba el agua. ¿Por qué ahora no lo podemos ver ese agua? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues aquí sí que tenemos que hablar de las consecuencias del terremoto de Lisboa. Mal llamado terremoto de Lisboa, pero bueno, ha pasado a la historia con ese nombre y de consecuencias devastadoras. Tan devastadoras que se produjo un tsunami gigante, un gran maremoto, que llegó la ola, arrasó todo el Algarve portugués y toda la costa de Huelva. Aquí, exactamente, ¿qué ocurrió? Estamos en la desembocadura del río Tinto. Por lo tanto, terreno de marisma, terreno arcilloso. Debido a ese terremoto y maremoto, la tierra al moverse se elevó
y el tsunami que llegó lo que hizo fue sepultar el puerto, quedando totalmente enterrado. Y como podemos ver, toda la línea costera quedó modificada. Tanto que desde el lugar original, desde donde partieron esos barcos, desde ese puerto hasta el agua en la actualidad, hay nada más y nada menos que 3 kilómetros. Dato importante también, ¿cuándo sucede este terremoto? El 1 de noviembre de 1755. Entonces, el 1 de noviembre, precisamente el Día de Todos los Santos, que tiene lugar ese maremoto, ¿no? Exactamente, y hasta aquí llegaron estas terribles consecuencias de terremoto y maremoto, que nos llegó estas consecuencias hasta aquí. Pero Lisboa, concretamente, quedó devastada. ¿Por qué? Precisamente por ese día, porque ocurrió ese día de Todos los Santos. ¿Qué ocurre ese día? Pues es cuando se venera a los santos. Por lo tanto, se le encienden velas. Estas velas encendidas en todas las casas, en todos los edificios, y el terremoto provocó que esas velas incendiaran los cortinajes, los manteles y todo provocase como un incendio en cadena. Por lo tanto, Lisboa queda por 3 motivos prácticamente devastada: terremoto, maremoto e incendio, que acaba con casi la totalidad de la ciudad. Cecilia, muchísimas gracias por mostrarnos esta parte de la historia, una historia de evangelización, de fe, de cómo esos hombres de aquella época se embarcaron en compañía y encomendándose a la Virgen de los Milagros. Así que, ¿qué les voy a decir? Simplemente que los invitamos a que continúen viendo estos episodios de Mundo Nuevo, una historia de evangelización.